antes de estrellarse contra las barreras de un estrechamiento de la carretera cerca de Monteforte, Irpino. Al estrellarse contra las barreras en el este de Nápoles, se cuentan una cantidad de pasajeros afectados, numerosos niños que viajaban en el expreso, aunque no se sabe a ciencia cierta cuántos de ellos se suman a las víctimas fatales. Se trata de uno de los peores accidentes de carretera en la historia de Italia y del segundo desastre en el transporte que afecta al sur de Europa en un espacio de 5 días. Como ya lo hemos comentado, el pasado miércoles 24 de julio, un tren se desplazaba con sentido hacia la localidad de Santiago de Compostela, procedente de Madrid. Resultó descarrilado tras hacer un fuerte viraje apenas a 4 kilómetros de la estación, la principal de esta ciudad, que lleva el nombre del apóstol Santiago. Por cierto, se conmemoraba en estos días las fiestas patronales, lo cual se catalogó como el accidente ferroviario más catastrófico desde 1944. Según indican los medios locales, el maquinista de nombre Francisco Garzón cometió una imprudencia al acercarse a la curva a exceso de velocidad, lo cual desencadenó un masivo descarrilamiento que cegó la vida de 78 personas. El juzgado tercero de Santiago, presidido por el magistrado Luis Aláez, ha decidido juzgar en libertad al implicado, levantando en su contra los cargos de imprudencia con resultado de homicidio de las 78 víctimas fatales del accidente. Las reacciones a nivel mundial nos hicieron esperar y muchos de los mandatarios de varias decenas de países han manifestado su solidaridad con el pueblo español y la comunidad europea. Lamentables sucesos estos en Europa. Sin duda alguna, Daniel, y sobre todo hay anécdotas, ¿no? Después de hecho el video increíblemente fue visto más de 500.000 veces en YouTube en apenas 3 horas. La cámara de seguridad pareció un video que repetía en 3 ocasiones distintas. Increíble como una curva, sobre todo tan pronunciada, es una curva cerrada, pero quien sabe por lo menos tiene alguna lógica del manejo, se sabe que bueno, vamos a decir como que la curva a la final te va a botar, y así ocurrió con este tren, que la curva a más de 180 kilómetros que iba el tren, el maquinista incluso dentro de las anécdotas habían subido a la red social Instagram fotos donde aparecía el tacómetro por 180, 200 kilómetros por hora en la recta. Lo increíble, bueno, parece que se le olvidó la curva que se avecinaba, precisamente en uno de los rieles, en uno de los vagones, se juntan y ahí es donde viene la colisión realmente. Acuérdense que en el caso de los trenes, estos poseen un sistema de vagones, el cual son cerca de 24, 12, 16 por lo general, múltiplos de 4 de estos vagones. Precisamente, estos vagones chocan en una de sus puntas, y es ahí donde viene, pero si tú te fijas bien, es como en el cuarto o quinto vagón, Daniel. Los primeros 3 pasaron tranquilamente, pero en el cuarto o quinto, que es donde realmente viene, vamos a decirlo de alguna manera, el coletazo de toda la velocidad. Bueno, más de 80 muertos. Por ahí vi también cerca de una pareja que por la red social de WhatsApp se envió un mensaje: accidente, ahogada, le decía la señora a su pareja. La pareja obviamente no entendía. Pasaron las 2 horas y luego de 2 horas es que le dice: estoy a salvo. La pareja que recibió el mensaje del esposo, en este caso, se trató de acercar a la estación de Santiago de Compostela, informarle a la gente: mira, había un accidente. No tenemos accidente reportado, no tenemos nada de eso reportado. Y bueno, la señora contó, entre otras cosas, como ella hablaba con un niño de 2 años, y el niño bueno, murió instantáneamente enfrente de ella, enfrente de su madre. Muchos casos trágicos, y probablemente vengan películas e historias sobre esto. Probablemente también vengan sanciones para este señor Francisco Garzón, o para la misma línea. Algún responsable debe haber, Daniel, dentro del marco de lo que significa el tema de los accidentes, no solamente ferroviario. Hace unos meses ya había ocurrido lo del Costa Concordia, y era algo muy parecido. El capitán en este caso quería, vamos a decir, echar un saludo a sus amigos en Italia, y fíjense cómo el barco encalló. Lo que vimos con el aterrizaje reciente en San Francisco de la aerolínea que venía de Corea, de Asiana Airlines, y también un saldo lamentable allí de personas fallecidas. Sin duda muchos accidentes. Hay que hacer algunas observaciones sobre lo que significa la seguridad en los transportes masivos. Así es, Daniel. Bueno, seguimos un poco con las noticias internacionales, y tenemos que Rafael Correa, en su visita a Venezuela,
busca sociedades con el mercado latinoamericano. En una entrevista exclusiva realizada en Venezuela por el canal Telesur, el presidente Rafael Correa comentó que el éxito de la revolución de su país a partir de la reelección radicará en la eficiencia, en resaltar el talento humano y en realizar todas las actividades de la mejor manera posible. Simplemente hay que combinar la eficiencia humana con la gestión gubernamental, agregó. Con respecto a un posible ingreso al Mercosur, Correa comentó que la política de América Latina debe buscar una visión que coincida y reduzca las interacciones del mercantilismo. Tal reflexión obedece a que Ecuador no tiene moneda nacional, sino que utiliza el dólar para sus transacciones nacionales e internacionales. Qué curioso este comentario de Correa. Razón por la cual se debe pensar en este punto antes de un posible ingreso, para no afectar a los miembros de Mercosur. También lamentó la muerte del futbolista ecuatoriano Cristian Chucho Méndez. Por cierto, murió hoy Daniel Benítez, disculpa. Muere en Qatar. Muere, bueno, al principio era una peritonitis y luego muere de una deficiencia cardiorrespiratoria. Una de las cosas que le comentaba a un amigo hoy es que es increíble. Esto no es la primera vez que ocurre con los futbolistas o los deportistas en general, sobre todo en los Estados Unidos. Muchos deportistas del fútbol americano mueren por exceso de entrenamiento. Pero lo más curioso y lo más lamentable, además de la pérdida humana, es la pérdida futbolística. El mundo del fútbol era halagado por el buen desempeño de Chucho, sobre todo el fútbol ecuatoriano, que con él y Antonio Valencia venían desempeñando una buena labor de cara a lo que ha sido las eliminatorias suramericanas, donde Ecuador se mantiene tercero, si no me equivoco, tercero o cuarto, está en las posiciones de posible clasificación. Y es una pérdida, bueno, triste, lamentable, para el mundo en general y para el mundo del fútbol, Daniel. Sí, lamentable noticia. Como tú bien señalas, Luis, no es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo. Hemos visto ya en el pasado, incluso recuerdo en una Copa Confederaciones, acá, a propósito de que se acaba de llevar a cabo la Copa Confederaciones en Brasil, un futbolista de origen camerunés también cayó de momento en lo que fue aquella Copa Confederaciones, un caso que fue bastante publicitado en aquel momento sobre lo que significaba la muerte de los deportistas de alto rendimiento en el caso del fútbol y en tantos otros deportes. Y en el caso de Ecuador, bueno, por cierto, reciben hoy al presidente Rafael Correa acá en Venezuela en una visita bilateral entre el presidente Nicolás Maduro y Rafael Correa. Se dice que se están ampliando muchísimo los acuerdos que ya se estaban trabajando desde la época del presidente Chávez entre Ecuador y Venezuela. Esperemos que tengamos un resultado positivo. Cosa interesante que tú bien señalas también en el caso del dólar. Cuando uno visita Ecuador, yo fui a Quito hace un par de años, se encuentra con una economía bastante lejana o distinta al resto de América Latina, dolarizada, con una costumbre ya muy lejana o muy diferente a lo que significa el valor rentista nacional en cuanto al papel moneda, en relación a lo que está en este momento desarrollándose en Ecuador, y un país que poco a poco, a pesar de ser muy pequeño, ha venido creciendo dentro de la economía internacional, obviamente con sus magnitudes, con sus posibilidades, pero teniendo posibilidades importantes de entrar en el mercado internacional. Siguiendo con las noticias internacionales, acá tenemos que el gobierno colombiano y la FARC reanudaron un ciclo de conversaciones en La Habana este domingo. El gobierno colombiano y la FARC iniciaron en La Habana este domingo, tras casi 3 semanas de receso, la 12ª ronda de conversaciones del proceso, en la que discutirán sobre la participación política de los guerrilleros tras un eventual acuerdo de paz. Los delegados del gobierno, encabezados por el ex vicepresidente Humberto de la Calle, partieron el sábado de Bogotá rumbo a la isla, donde permanecen los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, desde noviembre de 2012, cuando empezó el proceso. El inicio de este 12º ciclo estaba previsto inicialmente para el 22 de julio, pero se aplazó por asuntos personales de la Calle. Además, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, otro de los negociadores del gobierno en La Habana, tuvo que comparecer el jueves ante la Corte Constitucional en una audiencia sobre el marco jurídico para la paz. El objetivo de esta audiencia era evaluar si este marco jurídico que regula la desmovilización de grupos armados en Colombia se ajusta o no a la Carta Magna. En la ronda que se inició el domingo, el gobierno y la FARC discutirán sobre la participación política, segundo punto de la agenda de negociación, y que según algunos analistas será un ciclo definitivo para poder avanzar en los siguientes puntos. Elemento, por cierto, interesante, porque dado los procesos de paz que se han hecho en otros conflictos de este tipo, como sucedió en El Salvador,
el tema de la desmovilización de los grupos guerrilleros para posteriormente incorporarse al debate político, ya sea como partido o agrupación de otro tipo, etcétera, es un elemento sumamente clave para definir cómo va a ser el proceso de paz y por supuesto muy importante para el caso colombiano. Seguro, Daniel. Bueno, interesante esta noticia siempre, lo que es el marco de las relaciones internacionales. Siguiendo con lo que son las noticias de hoy en el mundo, tenemos que la fe católica ha sido revitalizada tras la visita del Papa Francisco a Brasil, una noticia que conversaba tú al inicio del programa, es que el Papa Francisco se despidió el día domingo de Brasil después de un maratón de misas que atrajeron a más de 3 millones de fieles y electrizaron a una iglesia católica mancillada por la pérdida de la fe y los escándalos que han venido ocurriendo. Con su discurso humilde y su marcado compromiso social, el pontífice argentino de 76 años entusiasmó esta semana a los participantes de la Jornada Mundial de la Juventud, un festival religioso que convocó a fieles de todo el planeta hasta Río de Janeiro. Gracias por la acogida y la calidez de la amistad que me han demostrado, así señaló el máximo pontífice antes de subir al avión de Alitalia. Daniel, interesante señalar también que anteriormente los papas anteriores viajaban, valga la redundancia, viajaban en aviones privados, en vuelos privados. El hecho de que Francisco, en este caso Jorge Mario Bergoglio, se monte en un avión de Alitalia, da mucho que desear, porque es un mensaje de que bueno, soy uno más. De hecho, hay un comediante, me parece que es comediante o trabaja en un programa de comedia de nombre Led Varela, al cual tengo que hacer un llamado también a la reflexión. Estos días veía uno de sus mensajes por Twitter y se lo respondí, que señalaba que decía o algo así como: si el Papa creyese en Dios, no estuviese en un papamóvil blindado. Bueno, señor Led Varela, le informo que este Papa le quitó la capota al papamóvil y anda en aviones de Alitalia y se pasea por las calles de Río descalzo. Sin duda, bueno, es interesante, sobre todo lo que ha venido pasando con el Papa y esa nueva imagen de la Iglesia que bajo Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, poco a poco ha ido refrescando y sobre todo llamando mucho la atención, no solo de los fieles católicos, sino del mundo entero, sobre su estilo muy particular de llevar esta responsabilidad de la Iglesia Católica, y que sin duda es importante de cara a lo que significa no solo el tema de la juventud con la Jornada Mundial, sino la feligresía entera que tiene obviamente su fe puesta en lo que significa el rol de la Iglesia en cada sociedad.